Hermanos, Dios les bendiga en esta hora. Yo quiero aprovechar que están de pie para que demos lectura a un pasaje de las Sagradas Escrituras. Quiero invitarlos para que busquen en su Biblia, Segunda de Timoteo, el capítulo 1, el verso 7, versión 60, y luego lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Está en sus pantallas, usted puede abrir su Biblia si la usa encuadernada todavía, que nunca debe faltar una Biblia encuadernada. Según de Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. La Nueva Traducción Viviente dice: pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor y timidez, sino de poder, amor y autodisciplina. Voy a leer un pasaje más. Mateo capítulo 11, el verso 12, en la traducción Lenguaje Actualizado. Desde que Juan el Bautista comenzó a predicar hasta ahora, el reino de Dios avanza a pesar de sus enemigos. Solo la gente valiente y decidida logra formar parte de él. Quieren ocupar sus lugares. Te damos gracias por este servicio, por esta tarde especial, por este momento maravilloso. El grupo de adoración nos ha llevado a una dimensión preciosa. Un momento de adoración donde hemos sentido tu gracia, tu presencia, tu bendición. Gracias por ello. Hacemos una transición en estos momentos para traer la reflexión del mensaje de tu palabra. Te ruego en el nombre de Jesús que pongas tu gracia y la unción de tu Espíritu Santo en mi vida y úsame para que traiga bendición tu palabra a este pueblo. En el nombre de Jesús. Amén. Recibamos el mensaje de la palabra del Señor. Los que hacen la diferencia somos usted y yo. ¿Cuánto hace que te salvó el Señor Jesucristo? Aquí estamos todavía, porque le creemos y porque cuando sentimos que nos derrumba algún problema, alguna situación, acudimos a Él y Él nos levanta. Es su amor que nos sostiene. Otros ya no están. Vuelvo a leer los pasajes de la palabra del Señor, solo que ahora los voy a leer invertidos. Mateo 11:12, traducción Lenguaje Actualizado. Desde que Juan el Bautista comenzó a predicar hasta ahora, el reino de Dios avanza a pesar de sus enemigos. Solo la gente valiente y decidida logra formar parte de él. Según de Timoteo 1:7, Reina Valera 60, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Misma porción de las Sagradas Escrituras en Nueva Traducción Viviente. Pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor y timidez, sino de poder, amor y autodisciplina. Le pongo a pensar en la frase que está ahí: espíritu de cobardía o espíritu de temor. ¿Acaso hay un demonio sobre eso? Porque algunos creen en los demonios. Le vuelvo a hacer la pregunta: espíritu de temor, espíritu de cobardía, espíritu de timidez, ¿acaso hay un demonio sobre eso? Le hago esa pregunta y lo vamos a estar desarrollando. Si me prestas su atención para entender un poquito sobre este pasaje, he leído la segunda, en una de las cartas que Pablo escribió a Timoteo, porque le escribió dos. Se dice que la primera carta que Pablo escribió a Timoteo la escribió más o menos en el año 63 al 65. Pero la segunda carta en la que he leído la escribió más o menos entre los años 66 y 67. El propósito de Pablo al escribir esta carta es inspirar y fortalecer a Timoteo. Este era joven y tenía la dura tarea de batallar con las herejías e infecciones que amenazaban a la iglesia. Además, con los enemigos que se levantaban dentro a veces de la misma iglesia. Así que para mantener bien alto su coraje, hasta el tope de su mayor esfuerzo, Pablo le recuerda a Timoteo ciertas cosas que lo harán que haga la diferencia de sus contemporáneos. Le recuerda que él
y Dios confiaron en él. Es decir, que Pablo y Dios confiaron en Timoteo. No hay mayor inspiración que le da un sentir genuino y una confianza grande a alguien que cree en nosotros. Una llamada al honor es siempre más efectivo que una amenaza de castigo. El temor a dejar mal a los que nos aman es una cosa que nos ayuda siempre a mantenernos purificados. Pablo le recuerda a Timoteo la tradición de su familia. Mejor expresado, le recuerda a Timoteo la fe de su familia. Si usted se recuerda, hay un pasaje que Pablo le dice, trayendo a la memoria la fe no fingida, la cual habitó primeramente en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y sé que está también en ti. Entonces, en esta ocasión, le está hablando de eso, de la fe. Tú haces la diferencia, eso es de lo que le está hablando. Timoteo había recibido una buena herencia, y si fallaba, no mancharía solamente su propia reputación, mancharía la reputación y trastocaría la reputación de su abuela y de su mamá, es decir, de toda la familia. Los buenos padres deben ocupar un puesto muy alto entre los dones más sagrados que Dios nos da a los hijos. Esa es la realidad. Los buenos padres deben ocupar siempre un honor mientras están vivos aquí en la tierra, y aun cuando se fueron nunca debemos dejar de recordarlos, porque han sido un ejemplo, nos han dejado valores incalculables. Yo los he visto en la sociedad. Cuando veo buenas personas, lo primero que pienso, vienen de una cuna que tiene principios y valores. Los veo aquí en la iglesia, y Timoteo venía de ello, los que hacen la diferencia. Le recuerda que fue separado para servir en la obra más honorífica. Una vez que un hombre entra en el servicio de cualquier asociación con una gran tradición o un alto nivel de producción o de calidad, lo que él hace no quedará al margen, afectará también esa obra. Eso es lo que Pablo le está diciendo a Timoteo. Tú haces la diferencia. Es el tema que estoy tratando. Le recuerda las cualidades que deben caracterizar al verdadero cristiano, al genuino hijo de Dios, a los que debemos hacer la diferencia. Vuelvo a leerte el texto, porque en el texto están los 4 pensamientos. Porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. Espíritu no es un demonio, como aquellos creen que creen que el café es un demonio, que creen que el cigarro es un demonio, que creen que aquello y aquello otro es un demonio. Cuando dice aquí espíritu de cobardía o espíritu de temor o espíritu de miedo, está hablando de la actitud que domina una mente, de la actitud que domina la voluntad o el corazón de una persona. De eso está hablando. Entonces, Pablo aquí le recuerda, Dios no te ha dado una actitud de cobardía, ni de miedo, ni de timidez. Es lo que le está diciendo. Dios te ha dado una actitud y te ha revestido con un poder que no lo encuentras en Walmart ni en Sam's, que no lo encuentras ni siquiera en una congregación, porque esto viene de aquel que está sentado en el trono, de Cristo Jesús, del Hijo de Dios, aquel que dijo en su momento, a mí me ha sido dado todo el poder en el cielo y en la tierra. Aquel que dijo a los 70, he aquí yo les doy poder de que pisen a los demonios y a Satanás y a los demonios. Entonces, en esa declaración, te estoy dando poder, te estoy dando esa gran fuerza, esa gran capacidad, te estoy dotando de amor. El amor vence a los enemigos más crueles y más acérrimos. El amor cubre multitud de errores y de pecados, y te ha dado dominio propio, control, autodisciplina. Es lo que le está diciendo en esta ocasión. Entonces, tú haces la diferencia. No te he dado una actitud o un espíritu de miedo. Se requiere de un carácter echado para adelante para ser cristiano. Desde que Juan apareció predicando, tuvo muchos enemigos, muchos opositores. Juan predicó solamente, si usted recuerda, 6 meses. Fue todo lo que duró. Fue como una llama que se levantó y de pronto se apaga. Lo encerraron en la cárcel de la Torre Antonia en Macheuros, y de ahí lo sacaron para botarle la cabeza. Solo 6 meses. Juan no hizo milagros, pero todo lo que dijo de Cristo era verdad. Dice, desde ese tiempo
Y solo dice, los que son apuestos, solo los que tienen carácter de valentía, solo los que entienden lo que es el reino de los cielos, están echados para adelante y solo ellos lo toman. Los que hacen la diferencia. Estoy tratando ese tema muy especial. Tú y yo hacemos la diferencia, porque le creímos a Dios y porque le dimos un lugar a Dios en nuestro corazón. Hacemos la diferencia. Dale palmas al Señor. Sea bendito el nombre de Cristo Jesús para siempre. Si una persona teme más al poder de Satanás y a los demonios que a la capacidad del poder de Dios, entonces estamos mal. Esa persona está desfasada, está desequilibrada y pronto va a perder el rumbo. Te recuerdo, la Biblia dice que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Lo que tú puedes controlar, contrólalo. Que lo que tú no puedes controlar, remítelo a Dios y Él lo controla. Sea bendecido el nombre de Cristo Jesús para siempre. Lo controla porque lo controla, porque Él está sentado en el trono y tiene todo el poder. No me ha dado Dios espíritu de miedo, de cobardía o de timidez. No es un demonio, es una actitud en la persona. Así es de que si hablamos de miedos, tenemos que hablar de fobias. ¿Qué diferencia hay entre un miedo o el miedo y una fobia? Por lo menos los entendidos dicen que hay más de 470 fobias y todos tenemos miedo a algo, todos, o tenemos alguna fobia. Fobias que nos sucedieron cuando éramos niños o adolescentes, fobias que nos sucedieron ya cuando éramos grandes. Todos, miedo y fobia. ¿Qué diferencia hay entre una cosa y la otra? Es lo mismo, solamente que la fobia va en otro nivel. Es lo mismo, solamente que el miedo tú y yo lo podemos controlar, lo identificamos y lo controlamos enseguida. La fobia no. La fobia, si tú no te pones listo, toma control de ti. Pero por eso dice aquí la palabra del Señor, si Dios está en ti, no tienes una actitud, no tienes un espíritu que te va a dominar, que te va a controlar. Tú tienes todo en tus manos para que controles el miedo o la fobia. Sea bendito el nombre de Cristo Jesús para siempre. Fobia es un tipo de trastorno de ansiedad que se caracteriza por un miedo extremo a alguna cosa, alguna situación, algún lugar o algún sentimiento. Te mencioné ahorita, fobias específicas o simples que se desarrollaron en la infancia o en la adolescencia. Las más típicas se incluyen en estos grupos: fobias a los animales, al ambiente, corporales, sexuales, situaciones o circunstancias difíciles. Hay muchos en la historia que tienen fobias sexuales porque algún tío, algún primo, algún pariente lo tocó o estuvo acosándolo y traen fobias y no te lo han dicho, pero tienen fobias, están ahí incrustadas en ellos. Cuando eran niños o cuando eran adolescentes les sucedió esto, y esto desafortunadamente siempre pasa entre las personas que están cerca en el círculo. Pero Dios te dice en esta hora: yo no te doy un espíritu, o no te doy temor, o no te doy timidez. Yo he venido a ti para hacerte libre de esas ataduras, de esas fobias. Dale gloria al Señor, bendito el nombre de Cristo Jesús. Así que si Cristo libertare, seréis verdaderamente libres. Fobias complejas que se desarrollan en la edad adulta, que provocan un miedo intenso o una ansiedad escalofriante ante una situación concreta. Las más comunes se les denomina agorafobias, trastornos de ansiedad que se manifiestan con escalofrío, con sudoración fría, que te dominan y te llenan de pánico. Las fobias son un trastorno de ansiedad que contribuyen en un miedo excesivo, irracional ante ciertos objetos o situaciones que disparan una respuesta inmediata de miedo, el cual puede manifestarse como un ataque de pánico. Estos provocan palpitaciones, sudoración, mareos, temblor, náuseas, malestar, angustias. Todo eso producen las fobias. Y desafortunadamente algunos las padecemos. De cuando éramos niños, de cuando éramos adolescentes, o una experiencia desagradable ahora que somos adultos. Pero fíjate lo que te dice Dios en esta ocasión. Tú haces la diferencia.
Yo no te he dado eso y yo te puedo ayudar a que venzas eso y dejes eso atrás. Bendito el nombre de Cristo Jesús. Los que hacen la diferencia. No nos ha dado Dios espíritu de timidez, de temor, de miedo. Nos ha dado un equilibrio y una actitud positiva. Diferencia entre la fobia y el miedo, ya les dije que es exactamente lo mismo, solo que el miedo lo podemos controlar, la fobia va más allá, va en otro nivel y no la podemos controlar. La hemos padecido algunos. Te voy a mencionar de las 400 o de las más de 470 fobias que hay, o cosas a las que nosotros les tenemos miedo y a veces nos controlan. Te voy a mencionar solamente 8 de ellas. Pero de todo ello tiene Dios el control sobre todas ellas. Zoofobia, miedo a los animales. ¿Alguien le puede tener miedo a un caballo o a un burro? ¿Alguien le puede tener miedo a un becerro o a un toro enfurecido? Hematofobia, ¿alguien le puede tener miedo a la sangre? Cuando a alguien le sacan sangre es capaz de desmayarse. Nos lo dijo Beto Madrid, que cuando su esposa se iba a aliviar de su primer bebé, pues le dijo el doctor: tú tienes derecho de entrar y estar y ver a tu esposa cuando tiene tu primer bebé. Y Beto Madrid dice: yo tengo fobia con la sangre, yo no puedo ver la sangre. Pero le dije a mi suegra: métase usted, que al cabo donde quiera se mete. Y ya hay alguien que le puede tener fobia, le tiene miedo terrible a la sangre. Acorofobia, miedo a las alturas. Algo le pasó cuando era niño o cuando era un adolescente. Le tiene miedo a las alturas y está fuera de su control. Lo pones en una altura, se pone a temblar, se pone a sudar en frío. No puede controlar esa situación. Algo le sucedió cuando era niño o cuando era un adolescente. Pero si la turnas al Señor, Dios la puede controlar. Si usted me pregunta: pastor, ¿usted no tiene fobias? Claro que tengo fobias. Y ahorita les voy a platicar algunas de las fobias que yo tengo. Porque estoy mencionando solamente estas. Pero Dios te dice en esta ocasión: yo no te he dado espíritu de cobardía, ni de miedo, ni de timidez. Yo estoy contigo como poderoso gigante. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia, con mi diestra poderosa. Sea bendito el nombre de Cristo Jesús para siempre. Cualquier fobia que tienes, hay que remitirla al que está sentado en el trono. Hay que decirle: quítamela. Sea bendecido el nombre de Cristo Jesús. Pero después de remitirla, si sigues batallando con ello, te recomiendo que vayas y platiques con un psicólogo, porque sus terapias también te pueden ayudar a descubrir cuándo te sucedió, por qué te sucedió. Es más, Sigmund Freud, el padre del psicoanálisis, dice que puede suceder desde que estás en el vientre de mamá. Entonces te puede ayudar a descubrir. Pero el que está sentado en el trono, Él te dice: yo no te doy espíritu de cobardía ni de miedo, te doy mi poder para que venzas eso. Sea bendecido el nombre de Cristo Jesús para siempre. Aerofobia. Hay quienes no se pueden subir a un avión, aun cuando el avión es lo más seguro y es lo que más puede evitar un accidente. No está exento, pero es lo que más puede evitar un accidente. Claustrofobia, miedo a un espacio cerrado, miedo a un espacio pequeño. Yo tengo problema con eso. Yo no puedo estar en un espacio cerrado, en un espacio pequeño, o en un espacio, en un túnel. Y si yo duro mucho tiempo también, en un elevador, tengo problema con la claustrofobia. Pero yo sé dónde estuvo. Éramos unos niños y en mi pueblo hay mucha agua. Hay mucha agua. En el tiempo del verano hay mucha agua. Todos los vallados o los bordos donde se siembra lentejas se llenan de agua. En el verano todos absolutamente. Ahí aprendimos a nadar cuando crecimos, a echar clavados, aprendimos a muchas cosas. Pero yo era un niño pequeño. Nos andamos bañando en una parte. En aquel tiempo, como yo era pequeño, el agua nos daba las rodillas. Pero un malandro, ya lo perdoné, pero denme la bendición de decirle malandro. Un malandro, uno más grande que yo, andaba bañándose con nosotros. Y recuerdo bien que me tomó por 3 veces. ¿Has visto lo que hace? No les vayan a decir que yo dije esto. ¿Has visto lo que hace o lo que hacía la judicial?
cuando agarraban a alguien y lo metían en un tambo de agua y lo sacaban cuando ya estaba a punto de tronar, cuando ya sentí que se asfixiaba. Pues ese tipo a mí me sumergió 3 veces en el agua, ahí donde me daba la rodilla. Y cuando él sentía que yo ya estaba al tope, me sacaba 3 veces. Y con eso tuve, para las partes encerradas, yo tenerles miedo. Cuando yo llego a una parte que está muy encerrada, ¿sabes qué es lo primero que busco? Una ventana para abrirla. Porque sé que si no la abro, en la noche esa fobia va a tomar control de mí. Voy a despertar sudando frío, con escalofrío y desesperado, que siento que no alcanzo respiración. Y no es que no haya oxígeno ahí, el problema está en mí. Yo sé que Dios me la va a quitar algún momento. Y ahí están. ¿Alguien tiene fobias aquí como las tiene un pastor o como las tiene cualquiera? Solamente te digo, tienes que turnarlas a Dios. Y si necesitas un psicólogo, hay que ir con un psicólogo. Yo no necesito el psicólogo porque pues me percato que hay una ventana para abrirla. Así es de que resuelvo el problema. Pero todos, de adolescentes, de niños o de adultos, nos pasó algo y esa fobia nos dejó marcados. Pero Dios te dice, yo no te doy espíritu de miedo. Yo no te doy una actitud de miedo ni de cobardía. Yo estoy contigo para ayudarte y sacarte adelante. Así es de que esto es muy importante. Hipocondría. Hay personas que están enfermos de todo y es una fobia. Tienen todas las enfermedades, o tú le empiezas a decir que estás enfermo de X, de allá o de acullá, o que tienes X enfermedad y te dice, yo también. Se enferma en ese momento. Es una fobia a la enfermedad. Finalmente, aracofobia. Y luego hay una también que estamos hablando de astrofobia. Miedo extremo a los truenos y relámpagos. Tengo un poco de problema con eso porque yo era un niño de 8 años y andaba con mi papá en el campo, cultivando sus parcelas, o cuidando el ganado, o cuidando los bueyes. En Michoacán llueve mucho, no sé si todavía, pero llovía mucho. Y era característico que se ponían los nubarrones, pero junto con los nubarrones, al compás de la tormenta, antes de la tormenta, caían unos truenos, rayos se le nombra, o centellas, que estremecían hasta el piso donde estábamos. Entonces, cuando andábamos cuidando el ganado y que papá se iba al otro extremo, a donde estaban algunas parcelas para que el ganado no se metiera allá, y yo me quedaba allá, acá en este lado, y se venía la tormenta. ¿Sabes cuál era mi peor miedo? Tenía 8 años, que un rayo matara a mi papá. Y yo no sé por qué siempre se me venía eso a la mente, que un rayo matara a mi papá. Fobias. Pero nunca lo mató, y mi papá vivió hasta los 91 años. Tú siempre tienes el control. Tiene el control de todas las cosas. Pero esta parte es polvo. Y tenemos algunos traumas. Sé que mientras yo te estoy predicando sobre esto, tú te estás acordando de alguna fobia, de algún miedo que tienes y que te controla y te domina. Te noquea, te neutraliza. La recomendación, túrnala a Dios. Túrnala a Dios. O busca la solución. O ve preferentemente con algún psicólogo para que te escuche y te dé una terapia. Pero Dios te dice, y Dios nos dice en esta ocasión, tú haces la diferencia. Yo no te he dado un espíritu de cobardía, de miedo, ni que una fobia te controle. Tienes que controlar esas fobias o esos miedos. Dale palmas al Señor. Sea bendito el nombre de Cristo Jesús. Los que hacen la diferencia, aquí estamos. Nos compró con su sangre. De repente, no falta quien haga alguna declaración en contra de la soberanía de Dios, porque esa alabanza que acaba de entonar el grupo la escribió, o Dios inspiró a Julio Melgar para que la escribiera, y todavía no estaba enfermo. Pero hay algunas palabras que anexaron por ahí, yo creo que las anexaron después. Dice que él no sabía, porque cuando yo le doy la inspiración de escribir ese precioso himno, tú siempre tienes el control. Todavía no estaba enfermo de cáncer y se enfermó de cáncer. Y hubo personas que le dieron profecías que Dios le iba a sanar. No podemos adelantarnos a Dios. Dios sí habla con profecía, pero no podemos adelantarnos. Y yo no puedo decir algo que yo creo que Dios puede hacer. El que tiene el control es el que está sentado en el trono. La misión,
La labor de Julio Melgar ya se había cumplido. Y Dios lo necesitaba ya y solo Dios sabe por qué lo necesitaba ya. Sea bendecido el nombre de Cristo Jesús para siempre. Dios es poderoso, Dios es maravilloso. Los que hacen la diferencia son los que tienen un poder especial. Power se le nombra. Un poder maravilloso que viene de lo alto. No lo encuentras en ningún templo. Cuando se pare algún predicador muy ungido y que te diga que vengas porque te va a ungir y te va a dar poder, es un charlatán y es un mentiroso. El que da el poder se llama Yahvé, se llama Jehová de los ejércitos, el Todopoderoso. Se llama Jesús, el que conquistó al infierno, a la muerte, y el que conquistó y dominó a Satanás y a los demonios. Él es el único que te puede dar poder. Sea bendecido el nombre de Cristo Jesús. Sino de poder, dice la palabra del Señor. Un verdadero cristiano está en el poder que le otorga el cielo, que le otorga aquel que está sentado en el trono para enfrentarse a las fuerzas espirituales del maligno. Poder para asumir la tarea demoledora. Poder para mantenerse firme frente a las situaciones imprevistas y terribles de la vida. Poder para retener la fe en frente del dolor, de aquellas situaciones demoledoras que pasan a veces los cristianos. Poder para salir adelante y para poder decir, cuando todo estaba bien, yo podía confesar que Dios es bueno y que es poderoso. Ahora que todo está mal y que estoy pasando por una situación demoledora, puedo confesar que Dios es bueno y que Dios es poderoso. Sea bendito el nombre de Cristo Jesús para siempre. Poder, los que hacen la diferencia, aquí estamos. Hemos sido comprados con su sangre maravillosa. La palabra del Señor es concreta. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y van a ser testigos del poder. Y van a compartir el poder. Y van a compartir las noticias del reino de los cielos. Van a recibir poder. Ese poder es un regalo del cielo. Es para ti. Es para los que hacemos la diferencia. Es cuestión de que echemos mano de Él y que le digamos a Dios, gracias por el poder que me das para esos momentos demoledores, para esas situaciones difíciles que pasamos. Que alguien puede decir, ve lo que les pasa. Allá en aquel tiempo yo escuché en alguna ocasión que alguien se convirtió al evangelio y como los pueblos son chicos, decían, eso le pasó por haber cambiado de religión, por haber abandonado la religión verdadera. No hay religión verdadera más que un Dios verdadero, sea bendito el nombre de Cristo Jesús. Y venían contra eso. Mira, la Biblia dice que tú y yo hacemos la diferencia, porque Él dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. No nos ha dado Dios espíritu de miedo, que nos domine, que nos aterrice, que nos derrumbe. Nos ha dado poder y nos ha dado amor. Y de amor, te menciono esta declaración, que se refiere al amor ágape, al amor del cielo, al amor de los cristianos, al amor de los verdaderos hijos de Dios. El creyente que no practica el perdón no puede decir que pertenece al pueblo de Dios o que está bajo la cobertura del amor de Dios. Te voy a leer algunos textos que son muy importantes. Amor. El amor ágape, diferente que todos los demás. No es el amor eros, la atracción sexual. No es el amor filos, el amor de la familia. No es el amor estorga, el respeto o el amor que se le tiene a un líder. El amor ágape, el amor de Dios, el amor del cielo. El amor que está en los cristianos. Fíjate lo que dice Juan, primera de Juan, capítulo 4, verso 7. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Verso 8. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Verso 10. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en regalo por nuestros pecados. Juan capítulo 15, el verso 12 y el verso 13. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Verso 13. Nadie tiene mayor amor que que uno ponga su vida por sus amigos. Ahí se conocen los amigos. Romanos 5:8.
mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Mateo capítulo 6, versos 14 y 15, nueva traducción viviente. Si perdonas a los que pecan contra ti, tu Padre Celestial te perdonará a ti. Pero si te niegas a perdonar a los demás, tu Padre no te perdonará tus pecados. Como el alma tiene grietas, dijo el salmista, como grietas tiene el alma. Todos pasamos por momentos difíciles en el que en el corazón se abren grietas, se hacen heridas, en que alguien a tus espaldas habla, en que alguien te da la puñalada trapera. Nadie en la vida pasamos invictos sin que alguien haya hablado de nosotros, absolutamente nadie. Y se habla más de la persona que está en el aparador de cristal. Pregúntenle a nuestro presidente si hablan de él o si algún día dejan hablar de él. Nada más que no se queda callado, todo lo contesta. Y le han definido como un hombre que tiene mucho rencor, como un hombre que tiene mucho odio. Los que hacen la diferencia son los que tenemos el amor ágape. Los que perdonamos cuando alguien viene y nos ofende y peca contra nosotros. Porque nadie en la vida pasamos invictos, sin ofender o sin que nos ofendan. Pero si no perdonamos, el cielo se cierra. Si tú perdonas a los que pecaron contra ti, yo te perdono. Pero si no los perdonas, dijo aquel Nanay, ni yo te perdono. El cielo se cierra. Por eso la palabra de Dios es grande y es preciosa. Tú y yo hacemos la diferencia, los que hacen la diferencia. ¿Que es fácil perdonar? Claro que no. Pero en algún momento nos dice Dios, tienes que perdonar. Sentimos que venimos al altar y las oraciones sí las escucha Dios, pero sentimos que no tienen efecto, que rebotan. Tenemos que perdonar a los que nos ofenden, a los que nos lastiman. Y el día que perdonamos, nos hace mejor a los que perdonamos que al que perdonaste. Sea bendecido el nombre de Cristo Jesús para siempre. Esto es especial, los que hacen la diferencia. Tú entiendes esa declaración cuando los verdugos están abajo del que está arriba en la cruz y se burlan de él. Lo escupieron, le arrancaron la barba a jalones, le mesaron la barba, dice el libro de Isaías. Están repartiéndose su herencia. La herencia debe ser para los parientes. Pues ellos se le están repartiendo su ropa de vestir. Hay en culturas o en pueblos donde la ropa de un difunto jamás se la vuelven a poner y los parientes le prenden fuego. En mi pueblo así es, en otras partes no. Tú y yo compramos ropa usada, yo he usado ropa usada. ¿Quién sabe de quién fue? A lo mejor fue de un difuntito, de alguien que ya no vive, pues, pero la compramos. Ellos están repartiendo las ropas, pero con sarcasmo y con burla. La túnica de colores la rifaron entre ellos. Imagínate al que se la sacó diciéndole, mira, al final ¿quién se quedó con esta prenda de lujo? Y cuando Jesús abre su boca dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Entiendes esto? No. El amor vence al peor enemigo. El amor cubre multitud de pecados. El amor todo lo resuelve. El amor es la llave que te da acceso directo al cielo, que abre la puerta, que abre el peor de los cerrojos. Dale palmas al Señor. Sea bendecido el nombre de Cristo Jesús. El grupo de adoración quiere venir en estos momentos. Los que hacen la diferencia. Dice la Biblia, dominio propio. Dice, te he dado templanza, te he dado control, te he dado autocontrol. Eso es lo que está diciendo, dominio propio. Es lo que dice, te he dado dominio propio. Y esto es bien interesante, muy importante, porque habla de templanza, habla de prudencia, habla de moderación, habla de tiento, habla de alguien que es sobrio, habla de alguien que tiene continencia, se detiene en momentos difíciles, habla de control. La palabra templanza
viene de la misma raíz etimológica del griego ekratea, que significa control, dominio de las pasiones y de los deseos que causan placer. Dominio propio, ekratea. La palabra original entonces pues viene del griego. Platón la usaba para hablar del autocontrol. Pero también se usa en la Biblia, es el fruto del Espíritu que ayuda a dominar los deseos y las pasiones. En el griego secular, los líderes políticos usaban esta palabra, ekratea, y la empleaban para no dejarse dominar de sus intereses privados, para luego sacarlos a relucir y gobernar al pueblo. Es la virtud de las personas que han sido llenas con el Espíritu Santo. Otro término griego se dice que es sofronismo, que equivale a sensatez, prudencia, que viene solamente de lo alto a través del Espíritu Santo. Una de las palabras más apropiadas es control de pensamientos, sentimientos, de miedos. Los que controlan todas estas situaciones han recibido de lo alto ese gran regalo, dominio propio. Así es de que significa manejar bien los conflictos sin que ellos te manejen. Equivale a manejar el enojo sin herir a nadie. Es el control o el controlar y manejar bien el tiempo en relación al trabajo, en relación a las propiedades, en relación a los deportes, en relación a las redes sociales, en relación a la familia, en relación a Dios. Eso es sofronismo, eso es dominio propio, manejar bien, controlar bien todas las relaciones que tenemos en cuanto al trabajo, los deportes, las redes sociales, la familia y Dios. Dominio propio. Sea bendecido el nombre de Cristo Jesús. ¿Quieren estar de pie en estos momentos? Los que hacen la diferencia. Voy a volver a leer el pasaje y el grupo va a entonar esa última alabanza que entonaban antes de dejarme el lugar. A veces yo les doy la indicación, les doy la luz verde, les mando el link para que ensayen algún himno. En esta ocasión yo no les mandé nada, sin embargo está relacionado con lo que yo les predico. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder,